Un día, profesor, esta ocasión les habla el estudiante Beato Fabricio Oscar, y en esta ocasión mi equipo y yo le presentará el trabajo sobre los sistemas operativos en las generaciones de las computadoras de la era electrónica. Espero que sea de su agrado y pues comencemos con esta presentación. Índice del trabajo. A medida que la computación avanzó en la era electrónica, los sistemas operativos se volvieron cruciales como intermediarios entre el usuario y la máquina. Cada nueva generación de compuestos impulsó la evolución de estos sistemas, que pasaron de ser básicos a incluir funciones avanzadas con la multiplicación y las interfaces gráficas. ¿Qué quiero decir con eso? Es que en cada generación han sido implementando nuevas cosas. Por ejemplo, en la generación número uno no hubo casi nada, solo todo vacíos. Pero ya en la siguiente generación se implementaron otras cosas que fueron lenguaje de Colvo, nuevo software, el procesamiento de lotes, entre otras cosas. Este progreso no solo facilitó el uso de las computadoras, sino que también sentó las bases para la inteligencia artificial y otras tecnologías. Para este trabajo nosotros tenemos un objetivo general y tres específicos. El cual general es analizar y ver la evolución de los sistemas operativos a lo largo de las diferentes generaciones de computadoras electrónicas, destacando sus rasgos distintos y las funciones que desempeñan y la influencia que ejercen en el aprovechamiento de la tecnología. Hoy tenemos tres objetivos específicos, que es describir de qué trataron cada generación. El segundo es comparar las funciones y limitaciones de los sistemas operativos a lo largo de las generaciones. Y finalmente el tercero, reconocer la influencia de las etapas evolutivas en los sistemas operativos modernos. Clasificación de los sistemas operativos. Los sistemas operativos se pueden clasificar según cómo administran las tareas, los usuarios y los recursos. 1. Por administración de tareas. Monotarea. Ejecuta solo un proceso a la vez. Multitarea. Capaz de ejecutar múltiples procesos simultáneamente y asignando recursos de forma alternada. 2. Por administración de usuarios. Monousuario y multiusuario. Monousuario. Solo un usuario puede ejecutar programas a la vez. Multiusuario permite que varios usuarios puedan ejecutar los programas simultáneamente. 3. Por manejo de recursos, centralizado y distribuido. Centralizado, utiliza los recursos de una sola computadora y distribuido permite usar los recursos de varias computadoras al mismo tiempo. La era electrónica, contexto histórico y tecnológico. La era electrónica comenzó a mediados del siglo XX, impulsada por la Segunda Guerra Mundial y el posterior desarrollo tecnológico de la Guerra Fría. En 1947, el descubrimiento transitó revolución en la era electrónica, reemplazando las válvulas de vacío que para ese momento eran bastante voluminosas. De 1950 a 1960, surgen los primeros circuitos integrados en las computadoras electrónicas comerciales. 1970 a 1980, la invención del microprocesador da origen a las computadoras personales y videojuegos. 1980 a 1990, el surgimiento de Internet y las telecomunicaciones digitales vuelven a la electrónica parte de la vida diaria, tanto como teléfonos o electrodomésticos. Siglo XXI. Avances en la nanotecnología y microchips impulsan la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la computación cuántica. Punto 3. Desarrollo por generaciones. 3.1. Primera generación. Hardware, tubos de vacío. Las computadoras de primera generación de 1946 a 1955
Usaban tubos de vacío, también llamados válvulas electrónicas, como elementos fundamentales del hardware para amplificar señales, conmutar corrientes y controlar los circuitos lógicos. Software, promoción en lenguaje máquina. Durante esa misma generación, todo el software se codificaba directamente en lenguaje máquina, o sea, código binario, sin capas intermedias como lenguaje ensamblador o compiladores. Los programas se diseñaban instrucción tras instrucción en ceros y unos, lo que hacía la programación difícil y propensa a errores y muy dependientes del hardware específico de cada máquina. Ausencia de sistemas operativos. En la primera generación existían sistemas operativos como los conocemos. No había software que automatizase la gestión de recursos, programación corriente o interfaces de usuario. Cada tarea se ejecutaba de forma directa y exclusiva, cargando el programa manualmente, encendiendo y configurando la máquina, invocando instrucciones en lenguaje de máquina y sin una capa entre el usuario programador y el hardware que facilitase la operación. Segunda generación. Como se pudo ver en la primera generación, hubo grandes cambios, ya que en primera generación una de sus características es que solo manejaba el lenguaje máquina, mientras que en estas ya hubo nuevas cosas, como el lenguaje de programación, que en la generación no hubo, y de cómo fue reemplazado los tubos vacíos por los transistores. Vamos paso por paso. Los transistores se fueron los que reemplazaban los tubos vacíos, ya que tenían como característica ser 100 veces más pequeños que los tubos vacíos, haciendo que las computadoras fueran más rápidas, seguras y eficientes. Se utilizaban en los procesos de conmutación, procesamientos de señales y lo que redujo el consumo de energía y el calor generado, algo que los tubos vacíos no tenían. Ahora, sobre el lenguaje de alto nivel, que es el Colbo, que es el primer lenguaje que existió, o uno de los primeros lenguajes. Se caracterizó por su código legible y orientado a aplicaciones comerciales y manejo de gran volumen de datos. Destacó por su portabilidad, fácil mantenimiento y precisión en cálculos, aunque tenía unos cuantos defectos, que era muy simple y que solo tenía como casi uso exclusivo para gestión de negocios. Ahora, con los primeros sistemas operativos. En la segunda generación aparecieron los primeros sistemas operativos, como el FMS, el OS y el IBIS. Se usaban procesamientos por lotes con tarjetas perforadas. Estos optimizaron el uso de mainframes y sentaron las bases de los sistemas operativos modernos. Y finalmente, procesamientos por lotes. El procesamiento por lotes se implementó para optimizar el uso de los costosos sistemas centrales. Consistía en consolidar trabajos en cintas magnéticas. Luego de eso se trasladaba a la computadora principal para su ejecución secuencial. Y luego de devolver la cinta de salida para implementar los recursos. Aunque esto ocasionaba que el tiempo de ocio de hardware sea mucho menos, dependía mucho manualmente. O sea, el que manejaba la máquina debe estar pendiente a ella. Era ineficiente frente al sistema de nivel real y multitarea. Como se puede ver en la imagen de esta dispositiva, esos serían los pasos que se seguían para el procesamiento por lotes. Tercera generación, 1964 a 1971. Hardware, circuitos integrados. Entre 1964 y 1971 surgió la tercera generación de computadoras, caracterizada por la incorporación de circuitos integrados. Este avance tecnológico permitió mejorar significativamente la capacidad de procesamiento, reducir el tamaño de los equipos, disminuir el consumo de energía y aumentar su fiabilidad. En comparación con generaciones anteriores, estas computadoras ofrecían un rendimiento más eficiente y económico, lo que impulsó su adopción en ámbitos académicos, empresariales y científicos. Segundo punto, software, multiprogramación y tiempo compartido. Además de los avances en el hardware, los sistemas operativos también evolucionaron notablemente durante esta etapa. Se introdujeron conceptos como la multiprogramación y la multitarea que permitieron que varios programas se ejecutaran al mismo tiempo y compartieran recursos del sistema de forma más eficiente. También aparecieron los sistemas de tiempo compartido, que hicieron posible que varios usuarios pudieran usar una misma computadora casi simultáneamente. Estos cambios marcaron el paso de un uso secuencial a uno más dinámico e interactivo, lo que aumentó la productividad y sentó las bases de la informática tal cual como lo conocemos hoy. En tercer punto, sistemas operativos representativos.
En este periodo, uno de los avances más importantes fue el lanzamiento del sistema operativo OS 360 de IBM, diseñado para la línea de computadoras System 360. Lo innovador de este sistema fue que permitía que distintos modelos de hardware fueran compatibles entre sí, lo que ayudó a estandarizar la industria y posicionar a IBM como líder en el mercado. Como menciona Ciencia Edu 2012, la familia System 360 definió un estándar que permitió la compatibilidad entre diferentes modelos de hardware y sirvió como base para los sistemas operativos modernos. Esta propuesta cambió la forma de entender los sistemas operativos, que pasaron de ser simples complementos a convertirse en el centro de funcionamiento de las computadoras. Ya al final de esta generación, en 1969, se inició el desarrollo de Unix en los laboratorios de Bell. Este sistema operativo introdujo una estructura multitarea y multiusuario muy avanzada para su época, que tuvo gran impacto en los sistemas futuros. Gracias a su diseño flexible, portátil y modular, Unix se convirtió en un modelo a seguir, inspirando la creación de sistemas tan conocidos como Linux. Hola con todos, mi nombre es Sebastián Alberto Sánchez Echevarría y les voy a hablar sobre la cuarta generación. Esta era se caracterizó por la aparición de microprocesadores, CPUs completos integrados en un solo chip. En 1971, Intel lanzó la versión 4004, considerado el primer microprocesador comercial, que dio inicio a una revolución electrónica. Al llevar esta arquitectura de cómputo a un dispositivo de silicio, estos chips permitieron reducir costos y tamaños, dando origen a las microcomputadoras y PCs. Ahora, hablemos un poquito de los hardware microprocesadores. El Intel 4004, lanzado, como lo dije anteriormente, en 1971, fue el primer microprocesador de 4 bits. Tenemos otra versión, que es el Intel 8008, que se caracterizó por ser el primer microprocesador de 8 bits. Ahora también hablemos de otras CPUs claves, que tenemos el Intel 8080 de 1974 y el Zilog Z80 de 1976. Cada uno de estos PCs, o bueno, microprocesadores en este caso, son de 8 bits, que fueron muy populares entre los microcomputadores. Ahora, en 1978, Intel presentó el 8060 y el 8080, unas versiones que fueron el doble de bits que las que mencioné anteriormente, es decir, de 16 bits internos. Ahora, estos equipos de IBM 5150 de 1981. Ahora, la IBM PC eligió el Intel 88, perdón, de 16 bits y también publicó su arquitectura abierta, estableciendo así el estándar de facto para las PCs. Ahora bien, pasemos a softwares, interfaces de usuarios y PCs. Primer punto, el interfaz gráfico pionero. El Xerox Alto de 1973 fue un sistema de investigación con interfaz visual, ratón, ventanas y editor. Este desarrollo de Xerox PART marcó un salto radical en la interacción humana. Computadoras al usar gráficos en pantalla y selección con mouse. Aunque no se comercializó, abrió el camino a GUIs posteriores. Segundo punto, computadoras personales. A mediados de finales de 1970 surgieron las microcomputadoras para uso general. El Altair 8800 de 1975 popularizó los kits de microordenador. La Apple II de 1977, con sistemas Apple II, se volvió muy exitosa en hogares. Ahora, el Apple II 3.1 se lanzó en junio de 1978. En el 77 también aparecieron los Commodore PID y el TRS-80. Finalmente, el IBM PC 5150, agosto de 1981, con una CPU, o en este caso microprocesador Intel 8088 y MS2, llevó la PC a las empresas y usuarios masivos. Pasemos con el último punto, que es software básicos. Bueno, estos equipos incluyeron intérpretes de comandos y utilidades integradas. Podemos hablar de procesadores de texto, hojas de cálculo como VisiCalc y en Apple II, IBM PC. Además, el auge de los PCs motivó el desarrollo de softwares integrados, que acá se pueden abreviar, los word processors, hojas de cálculo, bases de datos, fáciles de usar en microcomputadoras. Ahora pasemos a los sistemas operativos clave, CP/M, MS2, Unix y Apple II. CP/M 1974. Fue el primer OS comercialmente exitoso para microcomputadoras personales. CP/M se convirtió en un estándar de la industria, muchas PCs tempranas lo incluyeron, el Altair, el Kai Pro, Osborne, etc.
gracias a su capa de BIOS que permitía ejecutarse en múltiples hardwares. MS-2, PC-2, 1981. Sistema operativo de Microsoft para IBM PC. Derivó de Key 2, adquirido por Microsoft, que en 1981 se licenció a IBM como PC-2, mientras Microsoft retuvo los derechos como el MS-2. Unix 1969, sistema de multitarea o multiusuario desarrollado en Bell Labs, Kingston y Danish Redshift. Aunque nació en 1969, su versión Linux V7 1979 y sus sucesores se propagaron en microcomputadoras y estándares de trabajo durante los años 70 y 80. Unix ganó propendencia en servidores y maquinarias RISC de alto rendimiento. Apple II 1978. Sistema operativo de disco para la serie Apple II. El Apple II 3.1 se lanzó en junio de 1978, posibilitando almacenar programas en disquetes. Hasta entonces solo había cintas o ROM. Este OS incluye utilidades básicas, tanto gestor de archivos, intérprete de BASIC, y permitió al Apple II ser una plataforma doméstica popular. Quinta generación. Como se sabe, la quinta generación se presenta en una etapa marcada el uso de la inteligencia artificial, donde la miniaturización del hardware, el desarrollo de arquitecturas capaces de procesar información en paralelo. Se caracteriza por microprocesadores más potentes, redes de alta velocidad como el 5G y el avance hacia sistemas capaces de aprender, razonar y tomar decisiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que si antes los componentes eran mucho más grandes y más, no sé, robustos, ahora en esta generación ya cambió. O son más pequeños, más eficaces y mucho más rápidos en la resolución de problemas, en la actividad, entre otras cosas. Ahora, y como en cada generación hay cada vez diferentes cosas en hardware, software y sistemas operativos, acá igualmente. Aquí en el hardware estamos dos cosas, microprocesadores avanzados y redes avanzadas, donde los microprocesadores están en el Intel Core 9 y Ryzen 9, que permiten múltiples tareas en paralelo, con altos rendimientos altos rendimientos. Ahora, en redes 5G ofrecen transmisiones de datos a una gran velocidad y soportan más usuarios simultáneamente, aunque enfrenta desafíos de seguridad y alto costo de implementación. ¿Qué quiere decir eso? Es que aunque tiene grandes ventajas en dar una gran velocidad en la búsqueda de información, entre otras cosas, todavía falta mejorar en muchos aspectos, ya que otra cosa más que podría agregar a esto sobre la red 5G es que no está en todo el mundo. Dicen que está en todo el mundo, pero no está. Por ejemplo, acá en Perú supuestamente llegó, pero no todas las personas lo tienen. Por ejemplo, yo como usuario de un Entel Android, yo no cuento con una red 5G. Con máximo tengo una 4G. Por 5G nunca lo he visto en mi vida. Entonces son cosas que se podría mejorar. Ahora, lo siguiente, que sería el software. Acá ya estaría entrando en la inteligencia artificial y la computación cuántica. ¿Quiénes son esos? Bueno, la inteligencia artificial, como sabe, existe un montón en la actualidad. Está ChatGPT, la inteligencia artificial de WhatsApp y si no me equivoco hay otro que se llama DeepSeek, lo cual procesa el lenguaje natural, aprende de datos y genera soluciones automáticas, mejorando la interacción entre humanos y máquinas. ¿Qué quiero decir con eso? Que es capaz de aprender de nuestro comportamiento. O sea, analiza los datos, pero también depende de qué tipo de datos le manda. O sea, si tú le das un dato erróneo, la inteligencia artificial lo puede adquirir. Si das un dato adecuado, también lo puede adquirir. Depende de qué tal manera lo manejes. Aunque a veces en diferentes circunstancias puede ser bueno o también puede ser malo. Ahora, con la computación cuántica, permite resolver problemas complejos a una gran velocidad y fortalecer la seguridad mediante comunicaciones seguras y cifrados avanzados. La computación cuántica es un campo emergente de la informática y la ingeniería que aprovecha las cualidades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas más allá de la capacidad incluso de ordenadores clásicos más potentes. ¿Qué quiero decir con eso? Es que la computación cuántica es capaz de hacer el trabajo de varias computadoras a la vez. Si una computadora ya es eficiente por sí mismo, imagínate una computadora cuántica que va a hacer lo mismo mucho más rápido, mucho más veloz y mucho más potente. Conclusiones.
Ahora, para finalizar esta presentación, nos hemos dado cuenta de algo importante, de cómo desde la primera generación hasta la quinta generación hubo muchos cambios. Desde que la primera generación se crearon los tubos vacíos y que se utilizó el lenguaje de máquina, que en la segunda generación se inventó el lenguaje de programación y el reemplazamiento del tubo de máquina por transistores en tercera y cuarta generación que fue evolucionando esos dichos procesos, dichos hardware, dichos software y que en la quinta generación que nueva generación donde se inventó la inteligencia artificial, entre otras cosas. Eso nos ha dado a entender que da igual el tiempo que pase, siempre va a ir evolucionando. La tecnología va evolucionando, nosotros vamos evolucionando, adquiriendo nuevos conocimientos y haciendo nuevas herramientas, los cuales son útiles para nosotros mismos, para mejorar nuestra manera de trabajar y mejorar nuestro proceso y efectividad. Ahora, los principales hallazgos que hemos hallado en esta presentación ha sido que la evolución tecnológica ha llegado a los sistemas operativos de ser insignificante a incluir funciones avanzadas como la multiplicación y la interfaz de gráficas. Los sistemas operativos modernos como Windows, Linux, Android son reflejo de esta trayectoria de ofrecer seguridad y flexibilidad y que la quinta generación representa el punto de inflexión, abriendo el cambio a innovaciones futuras en las interacciones humanas y máquinas y la seguridad de datos. Con todo esto, profesor, espero que le haya gustado nuestra presentación y muchas gracias.